Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video tratamos el derecho real de superficie. Ya es uno de los derechos reales menores, derivados, ¿no? Que se diferencian del derecho real de propiedad, aunque como hemos visto en los videos anteriores, siempre van a tener una estrecha relación con la configuración del derecho real de propiedad como base al menos. ¿Ya? Y lo que vamos a ver en este video es la definición básica de este derecho, su funcionamiento, digamos, legislativo, y en un siguiente video lo que vamos a hacer es revisar un poco desde un ojo un poco más funcional la forma en que debería entenderse este derecho real, ¿ya? En principio, digamos, viendo cómo este se ha desarrollado más que todo en su historia, se hace referencia a que desde ya en el derecho romano existía una figura o una acción similar a la que uno puede tener respecto al derecho de superficie actualmente. ¿Ya? Sin embargo, este, como varios otros derechos reales, cuando hemos hablado del tema del numerus clausus, son parte de ese proceso de eliminación de las distintas titularidades que existía de manera bien heterogénea antes del movimiento liberal y de codificación en el siglo XIX, ¿ya? Materia de ese tipo de cambios es justamente el derecho de superficie también, ¿no? En varios lugares el derecho de superficie se va eliminando, e incluso en nuestro Código Civil del 36, ¿no? El anterior al que tenemos ahora, no se hablaba del derecho de superficie de manera explícita en un subtítulo como el que tenemos actualmente, sino más bien se entendía como una forma específica del derecho de usufructo, como una posibilidad de tener un usufructo sobre tierras edificables para tener la edificación en propiedad separada. Entonces, fue materia de ese proceso el derecho de superficie. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el derecho de superficie básicamente cumple con todos los requisitos de las figuras que se fueron eliminando en ese proceso de desamortización, en ese proceso de eliminación de las vinculaciones, que es el hecho de que implica un desdoblamiento de la propiedad, ya que es justo lo que se quería evitar en esa época. ¿Ya? ¿En qué consiste el derecho de superficie en buena cuenta, más allá de que ahora vamos a entrar al detalle? En que yo soy propietario de un terreno y le doy a otra persona el derecho a que tenga la edificación, ¿no? La construcción, ya en propiedad separada, ¿no? Esa persona va a ser por un determinado plazo que puede llegar hasta 99 años, propietaria de la edificación mientras yo mantengo la propiedad del suelo. ¿Ya? Ese desdoblamiento, esa definición del derecho de superficie así bien rápida que les estoy dando, un poco que fue justamente en materia de ese proceso de ir eliminando estas situaciones en donde se desdobla la propiedad del suelo o la propiedad directa de la propiedad útil o del dominio útil. Entonces eso es un poco de la historia que tenía en ese momento, quizás a fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, el derecho de superficie. ¿Ya? Pero en nuestro Código Civil actual, que viene del año 1984, sí se incorpora como un derecho real más claro, incluido específicamente con un subtítulo específico en nuestro Código Civil, aunque con pocos artículos, ¿no? Y un poco que justo en eso se entiende el hecho de que tenga tan pocos artículos esta historia que les estoy comentando, ¿ya? Y digamos, se incorpora porque yo creo que quizás no directamente, sino más bien por influencia de códigos como los latinoamericanos o como el Código Civil italiano, pero que además ellos usualmente uno puede encontrar la historia desde dónde ha venido su influencia y hacer y llegar esa historia hasta el derecho alemán y el derecho francés. ¿Ya? Y yo creo que en efecto, en el caso de los códigos latinoamericanos y el código italiano, tienen una influencia fuerte de que en el código de 1900 de Alemania, ¿no? El BGB, se incluyó el derecho de superficie, el derecho real de superficie, ¿no? Ahí se llama el Erbbaurecht, que básicamente significa Recht es derecho, Bau es construir, ¿no? Y Erb es el término para la herencia, ¿no? Pero que hace referencia a, quizás la traducción literal sería derecho de construir heredable, ¿no? Ese es el Erbbaurecht, que estaba regulado en el Código Civil alemán, en el BGB, en la parte de reales, pero que en el año 1900, pero que lo que tuvo es que en el año 1919, saliendo de la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo una crisis de déficit de vivienda bien fuerte, y justo ahí es a donde voy con todo esto. En ese contexto de crisis de vivienda, ¿no? A finales de la década de los 1910, el derecho de superficie se vio como la figura jurídica que permitía estructurar una política de vivienda. Así es como inicialmente fue concebido en el derecho alemán codificado el derecho real de superficie, como un mecanismo
de respuesta a la vivienda. Como un mecanismo de respuesta a la vivienda? Básicamente con la idea de que quizás yo soy una persona con bajos ingresos económicos y se me va a hacer difícil comprar una casa, comprar una vivienda, ¿no? Con un derecho de propiedad completo. Sin embargo, este derecho real de superficie es una figura interesante porque lo que me permite es tener la propiedad de la construcción, de la vivienda básicamente, de lo que es útil en el predio, ¿ya? Sin tener la propiedad del suelo, digamos, de manera definitiva, y además tenerla de manera temporal, ¿ya? Si bien eventualmente ese mi derecho se va a acabar, igual mi derecho es uno que es un derecho de propiedad, es un derecho de propiedad específico, de propiedad superficiaria, ¿no? Pero que me da todo lo que yo necesito para poder vivir ahí, me da la posibilidad de disponer respecto de qué se hace en esa casa, me da la posibilidad de usar la propiedad e incluso hasta de alquilarla si en cierto momento fuera necesario. Lógicamente, voy a poder heredarla incluso a mis hijos, pero no con un plazo indefinido como uno lo tiene con un derecho de propiedad, sino tiene un plazo en el cual se va a terminar, ¿no? Que puede ser hasta máximo 99 años. Pero la lógica de eso es que quizás lo que yo voy a poder conseguir con los ahorros que me va a implicar comprar un derecho de superficie, ¿no? Que va a ser lógicamente más barato, quizás hasta la mitad de barato que comprar un derecho de propiedad completo, me va a permitir con eso sí darle una vivienda a mis hijos, ¿no? Y con eso pagar también quizás su educación, ¿no? Y eso va a compensar el hecho de que quizás ya más adelante no les venga un bien heredado de parte de sus padres, ¿no? Que eso en la práctica común usualmente es un bien adicional extra al patrimonio de las personas, ¿no? Porque para esa época usualmente ellos ya tienen una vivienda propia. Entonces, con esa lógica de responder a ese problema de vivienda, en el caso alemán, en el año 1919 se sacó una ordenanza del derecho de superficie, que luego más adelante se volvió una ley del derecho de superficie, porque era un instrumento de política bien interesante, ¿no? Y que tiene una serie de regulaciones, que un poco de eso vamos a ver ahora respecto de nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, ese es el origen de cómo se entendía esta figura, de cómo se pensaba que iba a funcionar esta figura del derecho de superficie, como un instrumento, como parte de una política de vivienda, ¿ya? Bien interesante porque yo creo que ahí hay un futuro que puede tener esta figura también en nuestro país, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo se dio esto en nuestro país? ¿Cómo se ha desenvuelto este derecho en nuestro país? No se ha usado para nada para ese objetivo, para el objetivo de usar el derecho de superficie para vivienda. Nunca he visto que se utilice esa figura para efectos de política de vivienda y en general para temas de vivienda, el derecho de superficie casi que no se ha utilizado de esa manera en nuestro país. ¿No? ¿Eso significa que no se utiliza este derecho en nuestro país? No, por el contrario, es una figura que tiene una importancia económica muy fuerte, pero ¿por qué? Porque es una figura que se utiliza mucho, mucho en el ámbito comercial. En el ámbito comercial se tiene como una figura que estructura, digamos, operaciones comerciales bien grandes, ¿no? Especialmente centros comerciales, pero también otras iniciativas industriales y comerciales, ya justamente porque tiene un par de características que sirven mucho para los fines comerciales, que es primero, que justo a diferencia del derecho de usufructo y más a diferencia de un contrato de arrendamiento, tiene un plazo bien largo, tiene un plazo de 99 años como plazo máximo el derecho real de superficie. Primero, eso es una cosa bien importante que permite estructurar negocios que tienen un espacio de desarrollo bien largo en el aspecto temporal. Y lo otro es que también te da un derecho bien fuerte, te da un derecho bien fuerte que es no solamente el usar, no solamente el disfrutar, sino te da un derecho completo de propiedad respecto de la construcción, sí, no respecto del suelo, respecto de la construcción, pero que te permite hacer un montón de otras cosas, como por ejemplo, a su vez, otorgar derechos derivados como un usufructo o como un arrendamiento de respecto de los locales que son de tu propiedad, al menos durante ese tiempo. Entonces, eso es lo que hace, y eso es a donde voy a ir ahora, que se haya utilizado en un montón de lugares, especialmente en el ámbito retail, pero no solamente en el ámbito retail, también en otros casos se ha utilizado para financiamientos de hoteles, para financiamientos de, por ejemplo, hospitales, ¿no? He visto casos de distinto tipo, pero los que creo que son más familiares para nosotros son estos que les voy a poner delante. Uno de ellos, que ya lo habíamos mencionado cuando estábamos estudiando la configuración de la propiedad predial, es el caso del Arcomar. En el Arcomar, el propietario de toda esta zona era la municipalidad de Miraflores, ¿no? Y en los años 90, como parte de una iniciativa privada, la municipalidad de Miraflores dio un derecho de superficie
de su subsuelo, ¿no? Porque el derecho de superficie se puede constituir sobre el sobresuelo o sobre el subsuelo, a favor de una entidad que construyó el centro comercial y que a su vez empezó a alquilar los espacios a titulares de tiendas en particular, ¿no? Entonces, en ese caso, esa construcción, como les digo, en el subsuelo, no en el sobresuelo, aunque como vimos con ustedes puede haber un montón de discusión de esto respecto de qué tomas como referencia, si la calle por la Avenida del Arco o si la calle al lado de la Costa Verde, pero más allá de esa discusión, lo que tenía el titular de este derecho de superficie es un derecho de propiedad sobre la construcción que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Y la Municipalidad de Miraflores en este caso se queda con la propiedad del suelo y con la propiedad del sobresuelo, ¿no? Que es donde se encuentra justamente el Parque Salazar. Caso bien conocido de derecho real de superficie en Lima. Otro caso también conocido es el caso del Jockey Plaza, ¿no? Como ustedes sabrán, este es el Jockey Plaza, esta es una foto mucho más antigua, ahora se han construido un montón de otros edificios para tiendas e incluso para estacionamientos alrededor, ¿no? Esta es una foto de hace varios años. Pero este es el local del Jockey Plaza, esta es la avenida Javier Prado, ¿no? Y lo que hay acá atrás es el hipódromo de Monterrico, ¿no? Porque todo este predio pertenece justamente al Jockey Club, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue darle un derecho de superficie al operador de este centro comercial para que pueda tener estas construcciones en propiedad separada. Entonces, quien es propietario de estas construcciones, ¿no? No del suelo, pero sí de las construcciones, tiene un derecho bien fuerte que le permite no solo conseguir financiamientos más fuertes como para hacer inversiones más grandes, ¿no? Que eso es lo que permite el derecho de superficie comparado con un usufructo o comparado con un contrato de arrendamiento, sino además puede dar derechos derivados, como por ejemplo dar, quizás, no en este caso no se ha usado así, pero un usufructo a favor de Saga Falabella, por decir, ¿no? Para que Saga Falabella tenga un derecho de usufructo sobre parte de una construcción que me pertenece a mí como superficiario. ¿Ya? Ese es el tipo de utilización que se tiene en el caso del derecho de superficie, y en este caso vamos a hablar un poco porque hay una controversia bien interesante sobre el llamado derecho de subsuperficie que tiene justamente una zona del centro comercial que es esta que está por acá. ¿Ya? Entonces este es otro caso conocido de un derecho de superficie que en varios momentos ha sido materia de distintas controversias judiciales y arbitrales. ¿Ya? Y un caso más cercano para nosotros es este, que es el de Plaza San Miguel. ¿Ya? Como ustedes saben, la Católica heredó los bienes de toda esta zona, que era el Fundo Pando de su benefactor principal, que era José de la Riva Agüero y Osma, ¿no? Y parte de ese Fundo Pando fue el que eventualmente dio lugar a la construcción de Plaza San Miguel, que es quizás una de las fuentes principales de ingresos para la universidad, ¿no? Que es justamente lo que le está ocasionando algunos problemas económicos a la universidad actualmente, porque las operaciones de Plaza San Miguel se han reducido con la pandemia. ¿Ya? Este terreno, esta zona de Plaza San Miguel pertenece a la universidad, ¿ya? Sin embargo, esto está dado en derecho de superficie, en derecho real de superficie al operador del centro comercial, y ese operador a su vez es el que se encarga de dar en alquiler todas las tiendas que se encuentran dentro de ese centro comercial. La Católica no hace ese tipo de transacciones directamente, la Católica simplemente tiene un derecho de superficie constituido a favor de alguien, ¿no? Y de eso recibe una renta. Y ya ese operador se encarga de toda la administración del centro comercial. Entonces, como ven, el uso actual del derecho de superficie en nuestro país es muy importante, primero. Es muy importante, muy común en varios otros proyectos que acá no los estoy incluso considerando porque solo he puesto ejemplos icónicos, ¿ya? Y tienen normalmente una regulación en contratos que tienen una relevancia económica muy fuerte. Los millones que se encuentran involucrados en contratos de este tipo hacen que los contratos tengan que tener una serie de regulaciones bien detalladas y un conocimiento bien fuerte de figuras como el derecho real de superficie. Y normalmente lo que van a implicar es un propietario que va a hacer las veces de un rentista, ¿no? La Católica, que por ejemplo su giro no es el de administrar centros comerciales, entonces solamente tiene un terreno del cual quiere obtener los réditos, ¿no? Y un operador que va a tener un derecho bien fuerte que puede llegar hasta 99 años para operar el lugar, ¿no? Lo mismo con el Jockey Club, que tiene un terreno que podría estar parado, entonces solo quiere ser rentista respecto de él, no hay un operador que va a explotar ese centro comercial, y lo mismo con la Municipalidad de Miraflores con respecto al operador del Arcomar, pero que son propietarios rentistas que no se quieren deshacer de la propiedad, ¿no? Entonces no quieren vender la propiedad, pero quieren darle un derecho suficientemente fuerte a la otra parte. Entonces, ¿qué hacen?
justamente la respuesta para ese tipo de situaciones es un derecho real de superficie. Pero como les decía, esto es una evolución diferente, pero que ha respondido a las necesidades del público y de las personas y de las empresas en nuestro país, pero bien diferente a cómo se había concebido inicialmente el derecho de superficie en los códigos de los cuales nuestro código ha sido influenciado y también en la forma en que se entendía teóricamente esta figura inicialmente, ¿no? Pero justo por eso les digo que yo anticipo que el derecho de superficie para fines de vivienda, justamente en contextos donde nuestros problemas de vivienda en el país son muy fuertes también, creo que hay un potencial ahí que todavía no se ha aprovechado y que yo creo que con el tiempo se va a aprovechar también. Entonces, eso en cuanto a cómo se entiende este derecho real en el contexto, en la práctica, ¿no? En las ciudades, en específico en nuestro país, ¿no? Porque ahora vamos a pasar a ver ya propiamente la definición y de cómo funciona este derecho real teóricamente de acuerdo a las categorías legales. La definición del derecho real de superficie, como les decía, es básicamente, según el artículo 1030 del Código Civil, el derecho real de poder tener una construcción en propiedad separada en un terreno, en un predio de otra persona. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que están diciendo es ahí un derecho de propiedad separado que uno tiene respecto de esto que aparece en azul, ¿no? Del derecho de propiedad que tiene un propietario original que solamente se queda con el suelo. Y una posibilidad equivalente podría ser si es que esta construcción no se encuentra en el sobresuelo, si no se encuentra en el subsuelo, o también una tercera opción es que uno pueda tener una construcción que se encuentra tanto en el sobresuelo como en el subsuelo, quedando solamente el suelo a favor del propietario original. Ahora, con eso en mente, se construye una definición, ¿no? Un poco compleja del derecho real de superficie que la recoge el profesor Carlos Cárdenas en un material que les he dejado para esta semana, no, pero que él a su vez la toma de autores españoles como por ejemplo Jerónimo González, que a su vez leen autores alemanes que tienen esta definición que les voy a dar respecto de la doble composición del derecho de superficie. ¿Por qué? Porque primero, ese derecho de superficie tiene que tener un primer elemento que es el derecho de primero poder construir en terreno ajeno, ¿no? La idea acá es que yo soy el titular del derecho de superficie, ¿no? Y este terreno pertenece a alguien más, ¿no? Y sobre ese terreno yo debo poder tener un derecho primero a construir, que es algo que normalmente solamente tendría el propietario, ¿no? En principio el propietario es el que tiene el derecho a construir, ¿no? Pero en este primer elemento se habla del derecho de construir sobre terreno ajeno y eso es el, digamos, lo que se llama la primera faceta del derecho real de superficie, justamente en el momento en que todavía no existe una construcción, ¿no? De otro modo, si es que no hubiera construcción, no podríamos hablar de un derecho de superficie, ¿no? Si no hubiera este primer elemento. Y el segundo elemento es ya ese segundo paso o esa segunda faceta, que es el hecho de que cuando ya hay una construcción ahí, uno lo que tiene es la propiedad superficiaria, ¿no? Ese segundo elemento. Entonces, el derecho real de superficie, tradicionalmente en esa definición, es un derecho real que tiene una doble composición de el derecho de construir sobre un terreno ajeno y de ser propietario de eso que está construido. Si es que el derecho de superficie se diera sobre un terreno que ya tiene una construcción, ¿no? Simplemente estaríamos ya ante solamente la manifestación de este segundo elemento, que es la propiedad superficiaria. Pero entonces, justamente, el derecho de superficie se define de esa manera. El derecho de superficie o el derecho real de superficie constituye un derecho que tiene una doble composición, ¿no? De dos elementos que se encuentran indisolublemente unidos, que son el derecho de construir en terreno ajeno, por un lado, y el derecho a tener la propiedad separada de la construcción, ¿no? Que es a lo que se le llama la propiedad superficiaria. Esa doble composición es la que conforma el derecho real de superficie de acuerdo a su definición clásica o de acuerdo a su definición tradicional, que viene también en base a la influencia extranjera que existe respecto de este derecho real. Entonces eso permite también entender el hecho de que, por ejemplo, si pasa algo con la construcción, si ésta se destruye, ¿no? Uno todavía tiene la primera faceta del derecho real de superficie, que es el hecho de poder construir en terreno ajeno y volver a tener la propiedad superficiaria, por ejemplo, ¿no? Y también explica el hecho de que uno pueda tener un derecho a construir sobre algo que en principio no es suyo, ¿no? Porque el derecho de superficie te da la propiedad sobre la construcción, pero cómo eso te podría permitir construir, hacer acciones, modificaciones sobre un terreno que no es todavía tuyo, ¿no? Entonces, por eso está justamente ese primer elemento. Entonces, en eso consiste el derecho real de superficie. Ya solamente un par de elementos finales son que se trata de un derecho que puede constituirse, digamos, a título gratuito a favor de alguien, pero también a título oneroso, ¿no? Que se pague un monto, ya sea en un momento o en armadas o en varios momentos respecto de este derecho, ¿no? Que es lo que más se acostumbra respecto de los derechos de superficie en el ámbito comercial, ¿ya? Y lo que dice el Código Civil además es que cuando termine el derecho de superficie,
la propiedad de lo construido volverá al propietario original, ¿no? Esa es la lógica del derecho de superficie. Y la regla por defecto es que el propietario original tendrá que pagar por las edificaciones que ahora están volviendo en su propiedad, que ahora va a valer más, ¿no? Sin embargo, lo que más se estila, más allá de que esa es la regla por defecto, se puede pactar y en efecto se suele pactar el hecho de que esas construcciones vuelvan a mi propiedad sin necesidad de pagar ese derecho de reembolso por el hecho de que ya el que ha estado operando el centro comercial o la infraestructura que sea bajo el derecho de superficie ya ha tenido un tiempo suficiente como para tener los retornos necesarios para cubrir la inversión que inicialmente había hecho en la construcción, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica económica que está detrás de una inversión tan a largo plazo que implica un derecho de superficie que puede constituirse a 50 años, a 70 años o hasta 99 años. Otro tema es que de una manera similar al derecho de usufructo, ¿no? Y justamente porque estamos ante un derecho de propiedad sobre la construcción, es que es un derecho transferible, ¿no? Entonces, si es una persona natural, al fallecer pasa a sus herederos, o también esa misma persona natural puede transferirla a otras personas a través de contratos, ¿no? Y también si es una empresa, lo mismo, también puede transferirse a terceros, ¿ya? Simplemente ahí hay que tomar en cuenta y hay que tener cuidado que así como con el derecho de usufructo, con el derecho de superficie, en la parte de compraventa está regulado un derecho de retracto que le da la preferencia al propietario cuando se está vendiendo la superficie, ¿no? Y al superficiario cuando el propietario está vendiendo el suelo, ¿ya? Entonces existe una restricción ahí que hay que tomar en cuenta. Y un último punto respecto de esto es el hecho de que cuando uno tiene un derecho de superficie que implica un derecho de propiedad sobre la construcción, ya les decía que eso me permite, siendo yo propietario de la construcción, por ejemplo, constituir un usufructo sobre una parte de una tienda o alquilar una parte que puede ser uno de los locales comerciales, ¿no? O incluso dar en hipoteca ese mi derecho de propiedad sobre la construcción para recibir un financiamiento de parte de un banco, ¿no? Todos esos derechos que yo constituyo, ¿no? Como propietario superficiario, lógicamente van a caerse cuando se acabe mi derecho de superficie, ¿no? Eso normalmente pasará cuando se acabe el plazo, pero también puede acabarse si es que pasa algún problema en el contrato de superficie que yo como superficiario tengo con el propietario. Si hay un incumplimiento, por ejemplo, que hace que el contrato se resuelva, eso va a hacer que se caigan todos los derechos que ha conferido el propietario superficiario. ¿Ya? Eso es una cuestión muy importante a considerar, es una aplicación de la lógica de los derechos derivados o de la adquisición derivativa de derechos, porque obviamente el derecho del titular de la hipoteca depende del derecho del titular superficiario, entonces si ese se cae, también se cae el de él. ¿No? Esto es una cuestión a revisar con más detalle cuando uno está contratando con un titular de un derecho de superficie en la práctica comercial. Ya, entonces eso es un último punto y este video ha servido, digamos, para presentar las cosas más básicas, los conceptos más básicos del derecho de superficie. En el siguiente video vamos a someter un poco a cuestionamiento algunas de las definiciones, de los conceptos que estoy explicando en este video. Ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente. Adiós.